Bueno, mis hermanos, muy buenos días. Que el Señor les esté bendiciendo en gran manera. Gracias a Dios por este nuevo día que nos da para celebrar el nombre del Señor. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar juntos. Agradecemos al Señor también por la hermosa asistencia que tenemos. Le recordamos que ya desde este momento estamos transmitiendo en Facebook. Así que tal vez ahorita, si puede sacar un segundito, lo puede compartir con sus amistades, con sus amigos. También pueden entrar directamente a la aplicación de Zoom, por si quiere alguien más compartir este tiempo de adoración al Señor, de predicación de la palabra y también de conocernos los unos con los otros. Agradecemos al pastor Frank Aguilar, que se ha esforzado mucho para que esto pueda hacerse realidad. Y realmente para nosotros es una gran alegría poder compartir con todos los hermanos y conocernos. Ahorita vamos a sacar algún tiempito bonito para también seguir compartiendo los unos con los otros. Así que este es un gran momento para celebrar al Señor y poder acercarnos. Así que le invito a que nos dediquemos en este momento a orar para que el Señor bendiga todo lo que vayamos a hacer, bendiga las alabanzas, bendiga la predicación de la palabra, el compañerismo y que nos ayude también con la conexión, que nada nos estorbe, que nada nos quite la bendición de disfrutar ese tiempo de compañerismo, que Dios nos guarde en todo y que también este mensaje va a quedar ahí en internet, entonces que también pueda ser de bendición para muchas otras personas. Así que vamos a estar orando en este momento. Bendito Señor, muchas gracias por este hermoso día que nos das. Gracias por la alegría de poder estar juntos, reunidos en armonía. Señor, muchas gracias por la alegría que nos das de estar reunidos con los hermanos en la Iglesia Bautista de Escazú, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por el hermano Frank, que yo sé que se ha esforzado mucho con ellos en estos años y también durante esta época. También él has estado acercando a todos los hermanos y luchando para que la obra del Señor siga adelante allá. Señor, gracias por la Iglesia de la Pitaya. Señor, gracias por cómo nos cuidas. Y Señor, principalmente te alabamos y te damos muchas gracias, porque todos los que vamos a estar compartiendo en esta mañana, ya sea a través de la aplicación de Zoom o ya sea a través de Facebook, Señor, si ya te conocemos, no solamente vamos a disfrutar este día, no solamente vamos a disfrutar este tiempo de comunión, de este culto, sino que sabemos y estamos totalmente convencidos de que compartiremos juntos allá en la eternidad, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este hermoso tiempo que nos vas a permitir disfrutar. Y muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. En Cristo Jesús encomendamos todo este tiempo, la conexión de Internet. Señor, que todo salga para su gloria. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a quedar en este momento con el pastor Fran Aguilar, que va a tener gran parte del programa y nos va a estar guiando en todo lo que vamos a seguir haciendo. Que Dios les bendiga. Amén, mi hermano pastor, muchas gracias y agradezco al Señor por este día tan precioso, esta mañana tan hermosa que Dios nos ha otorgado. Y me alegro montones, es un culto muy especial, yo me regocijo, le doy gracias al Señor porque sé que Él es bueno, ¿verdad? Y con solamente que abramos nuestros ojos, que tengamos aire en nuestros pulmones, que podamos ver la luz del día, es una gran bendición y este hermoso tiempo en que compartimos la iglesia de San Antonio y la iglesia de Pitaya en este culto unido, wow, le agradezco al Señor y le glorifico. ¿Y qué sería mejor que comenzar a alabarle, a entonarle cánticos e himnos al Señor? Y yo quiero que entonemos un hermoso cántico de lo maravilloso que Él nos ama, de lo maravilloso que es Él. Entonces vamos a cantar un cántico llamado Maravilloso es. Así que quiero que pueda entonarlo fuerte porque es para el Señor. Entónele, cántele, alábele con todo su corazón y cántelo fuerte que es para el Señor.
Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta. Maravilla aurora que vi. Maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Hermoso el verano glorioso, los cielos, la luna y el sol, pero el más grandioso y conmovedor, el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios ahora con el siguiente canto, que podemos estar confiados de que todas las promesas del Señor Jesús son grandes, son fieles. Las promesas que el Señor nos ha dado, podemos confiar en ellas. Sabemos de que el Señor lo que promete lo cumple, así que usted puede tener completa confianza, completa fe en el Señor, que lo que Él dijo, Él hará. Y recordemos la gran promesa que el Señor nos da, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que entonemos con gran gozo este hermoso cántico. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura vida sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes,
En ellas para siempre confiaré. Amén, mis hermanos. Gloria sea el Señor por este glorioso cántico. Todas las promesas del Señor Jesús son grandes, son fieles y son para que nosotros confiemos en ellas. Mis amados hermanos y hermanas, me gustaría que me acompañen. Vamos a tener la lectura, la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen en sus Biblias en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Yo leeré para ustedes y quiero que me acompañen en esta preciosa lectura. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Y antes de tener la lectura, mis hermanos, vamos a orar para que Dios sea glorificando, ¿verdad? Su nombre en este pasaje, en nuestros corazones. Así que acompáñenme en una oración para tener esa lectura. Oh querido Dios, gracias Padre por darnos la bendición, Señor, de poder tener ese hermoso tiempo, Señor. Gracias, Señor, por nuestro querido hermano Pastor Ignacio, Señor. Gracias por su esfuerzo, Señor. Gracias por su apoyo, Señor, ya que él ha dedicado, Señor, sus esfuerzos, Señor, para que podamos tener, Señor, esta conexión, Señor, por vía Zoom, Señor, y vía Facebook. Gracias, Padre, por él, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, en Vitalla de Cartago, Señor, que podemos tener hoy la hermosa bendición de poder tener compañerismo. Gracias por la iglesia, Señor, aquí en San Antonio, Señor. Gracias por cada miembro, Señor, todos los que pueden estar, Señor, ahorita viendo, Señor, esta transmisión, Padre. Bendice en esos momentos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, los que estamos escuchando, Señor, para que tú seas, Señor, bendiciendo nuestros corazones, Señor, primeramente, límpianos, Señor, de todo pecado, que seamos limpios con la sangre de Cristo y que podamos, Señor, ser abiertos nuestros corazones, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, en este momento pueda hablarnos, Señor, y pueda cautivar nuestros corazones, Señor, con tu santa palabra. Tu bendición te pedimos, Señor, y las gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, quiero que me acompañen en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Yo leo para ustedes y ustedes apóyenme leyendo cada uno de ustedes. Dice 1 Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Por todo lo que Dios creó es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti, que, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la conducta, persiste en ello, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Seguimos, mis hermanos, vamos a tener otro cántico más, así que les animo, ¿verdad?, que también sigamos alabando al Señor en estos momentos. Ese hermoso cántico, mis hermanos, es una exhortación para que todos nosotros perseveremos y que estemos firmes. Así que este hermoso cántico, mis hermanos, se llama Estad por Cristo firmes. Como soldado de Jesucristo, estemos adelante, firmes y adelante. Vamos a entonar con gran gusto este hermoso himno llamado Estad por Cristo firmes. Estar por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con el por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estar por Cristo firmes, os llama la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos ir. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es igual. Estar por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestido la armadura de la oración, deberes y peligros demandan más tesón. Estar por Cristo firmes, tiempo durarán. La lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará. Y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Mis hermanos, gloria sea el Señor. Y este hermoso cántico, mis hermanos, nos motiva a que estemos firmes y adelante. Mis hermanos, tenemos preparado tanto el pastor Ignacio como mi persona una actividad para ustedes. Vamos a tener un momento de compañerismo. Queremos tener una dinámica, ¿verdad? En esos momentos, ¿verdad? Queremos abrirnos un poco más, ¿de acuerdo? Tener un poco más de compañerismo unos con otros, ¿verdad? Me imagino que quizás muchos de ustedes no conocen a la congregación en San Antonio de Escazú, ¿verdad? Y los de San Antonio de Escazú quizás no conozcan a la congregación en Pitaya de Cartago. Entonces el pastor Ignacio y yo estamos
queriendo tener una pequeña actividad con ustedes, ¿de acuerdo? Para conocernos mejor, ¿verdad? Y también para que aflojemos un poquito, ¿verdad? Y que así tengamos comunión unos con otros. Quiero hacer una pequeña actividad, ¿de acuerdo? No es complicada, de hecho no se tienen que mover de sus asientos, no tienen que, que, que levantarse, se puede hacer la actividad aquí sentados. Esta actividad se llama seguir la lectura y vamos a hacer como una sana competencia, una competencia amistosa entre la iglesia de San Antonio y la iglesia de Pitaya, ¿de acuerdo? Entonces, es una sana competencia amistosa, ¿verdad? Y que así nos puede ayudar y así tenemos compañerismo. Esta, esta dinámica se llama seguir la lectura y yo voy a las instrucciones, voy a explicar cualquier cosa, si fuera el caso que no me logro explicar bien, con todo gusto me pueden preguntar, pueden abrir sus micrófonos y así mismo que compartamos unos con otros, ¿de acuerdo? Esta dinámica se llama seguir la lectura. Esta dinámica consiste en que yo voy a elegir un libro o una carta de la Biblia, cualquiera, y yo les voy a decir cuál libro o cuál carta. Supongamos que yo elijo la carta de los Romanos, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo, Iglesia de San Antonio e Iglesia de Pitaya, vamos todos a la carta de Romanos. Entonces todos vamos a la carta de Romanos. Y yo comienzo a leer, pero no les voy a decir ni el capítulo ni el versículo. O sea, solamente comienzo a leer. La dinámica consiste en que todos van a comenzar a buscar en la carta de Romanos en donde yo estoy leyendo. Y el que encuentra en donde estoy leyendo, abren su micrófono y me interrumpen. Por ejemplo, digamos que yo estoy leyendo, vamos a ver un pasaje conocido. Digamos que yo estoy leyendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, entonces ustedes están buscando en sus Biblias, en la carta de Romanos, en dónde estoy leyendo yo. Entonces, el que encuentra dónde estoy leyendo, abre su micrófono y continúa. Si no que levantó los muertos, eres salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo le digo, hermano, ¿en dónde estaba yo? Tú estabas en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu iglesia? Entonces, fulanito, de la iglesia tal, ok, punto para la iglesia de Pitaya o punto para la iglesia de San Antonio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad, el que llega a los 5 puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver quién es la iglesia que llega a los 5 puntos, el primero. Puede ser de que uno lleve 3 y que el otro lleve 4, o sea, ok, bueno, falta uno, el que logre, ¿verdad? Este le falta 1, este le falta 2, vamos a ver quién llega primero a los 5. Pero me gustaría hacer una pequeña práctica. Ahora, quiero preguntar si me logré explicar bien, si no, con mucho gusto podría yo volverlo a explicar. No sé si me logré entender. Pueden abrir su micrófono, esto es un tiempo para compartir. Ah, sí, o con el pulgarcito arriba, ¿verdad? Con el pulgarcito arriba, correcto. Gracias, hermano. Voy a hacer una pequeña actividad, ¿de acuerdo? Una pequeña práctica, ¿de acuerdo? Vamos a tener todos los micrófonos desactivados. Entonces, voy a comenzar a leer. ¿Sabe qué? Elijamos Romanos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una práctica, ¿de acuerdo? Una práctica, ¿verdad? Todavía no estamos contando la puntuación. Entonces, vayámonos todos a Romanos. Ahora, eso sí, el pastor Ignacio no puede participar, ¿verdad? Sí. Porque, de ahí, no, es trampa, porque yo soy el que estoy haciendo la actividad, ¿verdad? Entonces, el pastor Ignacio no juega, ni tampoco les puede soplar. Vea, ya se desconectó. Sí, porque yo no les puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer trampa. Entonces, los pastores no juegan. Entonces, yo, nada más... voy diciendo, ¿verdad? Voy leyendo. El que encuentra dónde estoy leyendo, me interrumpe. Yo no sabía eso, ¿verdad? O sea, hay otro pastor ahí entonces. Ok, bueno, ahí no hagan trampa, ¿verdad?
Ok, pero igual, vamos a hacer una práctica para ver cómo nos va, ¿de acuerdo? Em, Vamos a ver. Todos en Romanos. Comienzo a leer, ustedes busquen en dónde estoy leyendo. Abren su micrófono y me interrumpen y siguen la lectura, ¿de acuerdo? Luego yo les digo, ¿dónde estaba yo? Su nombre y su iglesia. Vamos, pero como práctica, primeramente. ¿Ok? Ahora, una cosa, yo no voy a iniciar capítulo. Yo no inicio capítulo. O sea, yo puedo estar, qué sé yo, en Romanos 1 y comienzo leyendo desde el 8. No inicio capítulo. Puede ser cualquier versículo de la Biblia, de Romanos. ¿Ok? Comienzo leyendo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué ¿Por qué menosprecias? menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque Ah, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. amén, exacto, correcto. Entonces, te presentas, bueno, primeramente, ¿en dónde estaba yo? Romanos 14, 8. Ok, entonces dices tu nombre y tu iglesia. Felicia Nicolae de la Pitaya. Perfecto, ¿verdad? Entonces, un aplauso a Felicia, qué bueno. Entonces, así es como lo vamos a jugar, ¿de acuerdo? Ahora, era práctica, ¿verdad? O sea, no, cuéntelo, ¿verdad? Cuéntelo, ¿verdad? Ok, era práctica, era para ver cómo se estaban agilizando. No. Mira ahí. Talla 1. Perfecto, ya Talla uno. 1. Ok, ahora sí. Entonces, y ahora sí, vamos a lo serio, ¿de acuerdo? Vamos a ver. San Antonio contra Pitaya. Vamos a ver quién llega primero a los 5. Vayamos a 1 Corintios. Ahora sí, entonces ya entendimos cómo se juega. Entonces, ahora sí, vayamos a 1 Corintios. Si es un libro muy grande, yo le digo de tal capítulo a tal capítulo. Pero si son libros pequeños o cartas pequeñas, como lo que es 1 Corintios, es todo. Ok, 1 Corintios, comienzo leyendo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los Los pensamientos. pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Amén. Eh, ¿En dónde estaba? 1 Corintios 3:19. 3:19, su nombre y su iglesia. Melissa Aguilar de la Iglesia San Antonio. Amén, amén. Comenzamos bien. No, no, estoy vacilando. Ok. Aquí también tengo mi cuenta. A ver. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a 2 Corintios. Muy bien. 2 Corintios. Ok, comienzo leyendo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y Y espero que... espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. ¿En dónde estaba? Estábamos en 2 de Corintios 11, creo que sí, 11, ya casi terminando prácticamente. 5:11. Ok, su nombre y su iglesia. Gerson Laines, de la iglesia de San Antonio Escazú. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Ok. Igual, en 2 de Corintios. Dice así, 2 de Corintios, sigamos. Dice, pues si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, No no he es... sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestros gloriamos con Tito resultó verdad. ¿En dónde estaba? 2 Corintios 7:14. 7:14, muy bien. Su nombre y su iglesia. Marcela San Antonio. Bien, bien. Muy bien. Vamos a ver. Todos conocemos Juan, ¿verdad? Entonces vamos a Juan. Yo creo que va a ser un reto grande porque yo sé que todos, en cualquier pasaje que yo lea, yo sé que se van a identificar fácilmente porque hemos conocido mucho Juan. Es grande, pero yo sé que lo conocemos. Vamos a ver. Dice así, dice San Juan, Evangelio según San Juan. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Amén. ¿En dónde estaba? En el capítulo 20 y terminé leyendo en el versículo 15. Amén. ¿Y tu nombre y tu iglesia? Jocelyn Álvarez, de la iglesia de La Pitaya. Amén. Qué dicha. Muy bien, muy bien. Punto para la iglesia de Pitaya. Muy bien. Quedémonos en Juan. Entonces voy a leer otra parte de Juan. Vamos a ver. Dice Juan. Decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que es el Cristo, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Eso está en San Juan 7:27. Amén, mi hermano. ¿Y cuál es tu nombre y tu iglesia? Alfredo Solera, de La Pitaya. Amén. Felicidades, don Alfredo. Qué bendición. Muy bien. Vamos muy bien. Ok. El libro de San Juan es grande, entonces quedémonos en San Juan, porque es bien grandecito.
Entonces, vamos a elegir otro pasaje de San Juan. Vamos a ver, ¿qué elijo? Dice así, igualmente, estamos en el Evangelio según San Juan. Todavía un poco, y no me veréis, y de vuestro un poco, y de nuevo un poco, y me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y por qué yo voy al Padre. Amén, gloria a Dios. La hermana Jocelyn, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien, de Pitaya, muy bien. Ahora sí, San Antonio y Pitaya están empatados. 3-3. Están empatados, 3-3. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver cuál elijo. Vayamos a Hebreos. Libro de los Hebreos. Muy bien, vamos 3-3. Grande, eso es complicado. En las bolsas, todas están en las bolsas. Me quedan el 1, el 2 y el 3. Buscate el 4, el 5. Ok, muy bien, estamos en Hebreos. Dice así. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir. Y difícil es explicarlo por cuanto os habéis hecho tardíos para oír. Amén. El hermano Gerson. Hebreos 5:11. Ajá, Hebreos 5:11. Muy bien. Vayamos, elijamos. Muy bien, 4:3. Vamos a ver. Ahora estamos a 4:3. Ahora vamos a ver. Escucho una sugerencia. ¿Qué libro les gustaría? Salmos. Salmos. Ok, elijamos Salmos. Imagínense. o podría ser el Proverbios. Es un libro bastante conocido. Vamos a ver. Nada más déjenme buscar qué libro podría ser. Ok, hagámoslo en Salmo 119, únicamente el capítulo 119, porque es bastante. Salmo 119, el más largo. Es largo, pero a la vez es corto únicamente para esta actividad. Ok. Salmo 119. Comienzo leyendo. Dice, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. La mentira. Aborrezco y abomino tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz Amén. tienen los que aman tu ley. Amén. ¿En dónde estaba? En Salmos 119, versículo 162. Muy bien, la hermana Jocelyn, muy bien. Ahora sí, chan. San Antonio 4, Pitaya 4. Nos falta uno. ¿Cómo vamos a sacar este empate? Muy bien. Ok, vamos a hacerlo un poco, quizás un libro, vamos a ver.
Un libro que quizás no es muy conocido ni muy leído. Vayamos a Lamentaciones. No es grande, y sí se puede utilizar. Lamentaciones. Nos llegamos a Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Ok, y con esto terminamos el desempate. Vamos a ver quién ganará, San Antonio o Escazú. Digo, San Antonio Pitaya. Música redobles. Ok. Ok, comienzo leyendo. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Has visto toda venganza, todos sus pensamientos contra mí. Para mí, Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí. yo también él contra mí. ¿En dónde estaba? En el versículo 60. Bueno, empezó en el 59, usted terminó en el 60. Ajá, y también pescó Luis, ¿verdad? Ok, ahí está, bueno, como que los dos comenzaron a leer. Vamos a ver. Ok, hagámoslo de nuevo. Es que los dos comenzaron a leer, no sé cuál fue el que comenzó de primero. Igual en Lamentaciones. Dice, ahora sí, el desempate. Dice, el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí para que plantan a mi Señor a la vergüenza de Judá. Por eso. ¿Quién habló ahí? Ah, el hermano Darío. Soy Steven Méndez. Ah, ok. ¿En dónde estaba? 1 en el 15. En el 15, correcto, así es. Entonces, este punto es para la iglesia de Pitaya. Así que, iglesia de Pitaya, un aplauso. Ganaron. Felicidades a los dos, de verdad, le pusieron bastante. Los felicito a ambos. Muy bien, los felicito a ambos. Muy bien, me imagino que ya están así como ya agarraron calorcito, ¿verdad? Entonces, si ya agarramos calorcito, ¿qué les parece si entonamos un último cántico antes de pasar con el mensaje de esta mañana? Vamos a ver. ¿Qué lo hice? Y ahora sí, ya agarramos calorcito, ya podemos cantar así bien calienticos, ¿verdad? Con la actividad. Recordemos, mis hermanos y amigos, que nosotros somos un pueblo escogido, un pueblo de Dios. Nosotros somos luz y sal en este mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios, con el propósito de llevar el mensaje a todo el mundo. Que seamos esa iglesia que el Señor desea para que este mundo conozca quién es Jesucristo. Así que nosotros somos un pueblo, hermanos, recordar que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestro hogar está en los cielos, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino de los cielos, porque somos el pueblo de Dios. Y quiero que me acompañen en ese hermoso cántico, en ese hermoso coro, titulado Somos el pueblo de Dios. Somos
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, mis hermanos. Gloria sea el Señor. Qué hermoso es el hermoso cántico de que somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Y ahora quedamos con nuestro amado, querido pastor Ignacio con el mensaje. Amén. Gloria a Dios por ese tiempo tan bonito de alabanzas y compartir como iglesia. Gracias a todos por su esfuerzo. Yo sé que a veces cuesta un poquillo correr tanto y esforzarnos a buscar todas esas porciones y tratar de recordar, pero eso es importante también para nuestra mente y seguir ejercitándonos. En especial, memorizar y ver dónde están esas porciones tan importantes de la palabra de Dios. Hoy quisiera ponerles un reto donde estuvo el pastor Fran Aguilar leyendo en 1 Timoteo 4, donde vamos a tener el tiempo de predicación y vamos a estar enfocándonos en este versículo, el versículo 15, un versículo muy, muy pequeñito, pero tiene un principio muy, muy valioso. Ojalá que usted pueda ponerse el reto de tratar de memorizarlo. Realmente es bastante pequeñito y ahí es donde nosotros vamos a estar meditando en esta mañana. Así que busqué en 1 Timoteo 4, en ese capítulo vamos a tener la predicación, pero también ojalá que usted pueda, al final de este tiempo compartido, poder haberse aprendido este versículo. Dice así, 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, les quería poner dos retos. Bueno, ojalá que usted se pueda aprender este versículo al final del servicio. Y también al final nos gustaría tomar una pequeña fotografía, un pequeño screenshot o pantalla donde podamos vernos todos. Entonces, si usted pudiera al final activar su cámara, nosotros se lo agradeceríamos mucho
y si por X y motivo de su dispositivo no lo permite, no sé, no hay ningún problema, quédese con nosotros. Queremos saber de que usted nos acompañó desde el principio hasta el fin, disfrutando este compañerismo con los hermanos. Entonces vamos a estar en 1 Timoteo 4 y este versículo se los dejo ahí para que usted lo pueda memorizar. Vamos a estar viendo estas dos palabras, realmente ocuparse y permanecer. Es donde nosotros vamos a estar disfrutando la palabra de Dios en esta mañana. Y este es el título del mensaje de esta mañana: ocuparse y permanecer. Vamos a hacer un principio para la vida cristiana. Realmente la palabra de Dios muestra verdades absolutas, pero también nos deja ciertos rastros para que nosotros podamos enfocar nuestra vida en las cosas que Él quiere que nosotros le dediquemos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Así que vamos a estar disfrutando. Y antes de empezar propiamente con la predicación, quería hacer una introducción, y después de la introducción estaremos orando. Es como un reto, ahí, si usted ve la imagen como un corredor, eso es lo que vamos a estar viendo. Y lo importante de avanzar en la vida cristiana. El Señor da capacitaciones antes de las pruebas. Mis hermanos, eso es algo que nosotros vemos en toda la palabra de Dios. El Señor, antes de que pase alguna situación complicada, difícil, por lo general, Él ya da su palabra, da sus indicaciones, da su punto de vista para saber cómo responder a esas pruebas. Tal vez usted ve lo que estamos viviendo como humanidad, esta enfermedad del COVID, y usted dice, bueno, es una prueba bastante complicada, pero ya el Señor ya nos había capacitado. Ahorita les voy a estar explicando cómo. Vea qué interesante. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo capacitó antes. El desierto fue la capacitación antes de ir a Canaán. Canaán era la tierra prometida, era una tierra de batallas, de victorias, una tierra donde tenían que permanecer fieles al Señor, donde tenían que permanecer atentos a las ordenanzas del Señor. Así que antes de que llegara a Canaán, donde tenían que toparse con muchos pueblos y muchas naciones muy poderosas, ya Dios los está capacitando con pequeñas batallas en el desierto. Inclusive lo siguió haciendo con Israel cuando estaban en Canaán. Si ellos hubieran permanecido fieles, si ellos hubieran recibido la capacitación del Señor, cuando hubiera llegado Siria o cuando hubiera llegado Babilonia, ellos hubieran estado capacitados, pero no aprovecharon el tiempo. Ve qué curioso. Lo hizo con nosotros. Hace un par de meses tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro hermano Frank y toda la iglesia allá en Escazú en su cumpleaños, y esa oportunidad me tocó llevar la palabra de Dios y veíamos ahí en Hechos 4 y 5 de ser un miembro como Bernabé o como Ananías. Aquí en la iglesia también el año pasado estuvimos viendo casi que la misma serie de mensajes, la importancia de ser un miembro como Bernabé, que da y se da, y no como Ananías, que simplemente buscaba para sí mismo, que era hipócrita. Y no sé si usted lo tendrá por ahí. Nosotros compartimos con ustedes un material muy, muy bonito. Ojalá que haya podido sacar tiempo para leerlo, porque yo lo veo aquí en la iglesia de La Pitaya como que una capacitación para vivir como miembros de iglesia. Dice ser un miembro de la iglesia, comprometido con la unidad, que no dejará que las preferencias o deseos controlen nuestra relación con la iglesia, un miembro que ora por los líderes, que guiará a los familiares a vivir de una manera sana, ser un miembro útil a la iglesia y apreciar el tesoro de la experiencia de pertenecer a la iglesia. Si nosotros ya hemos recibido esa capacitación de entender cómo estamos totalmente unidos con la iglesia y cómo necesitamos formar parte los unos con los otros, durante esa época de pandemia lo hubiéramos pasado todavía muchísimo mejor, de una manera más llevadera, porque estaremos mentalizados en que ellos me necesitan, mis hermanos me necesitan, que necesitamos estar unidos los unos a los otros. Esa era la capacitación para poder enfrentar la pandemia. Ahora vea que a veces estamos separados físicamente, no podemos vernos en la congregación, y le rogamos al Señor que dé sanidad a nuestro país, Costa Rica, para poder abrir lo antes posible. Pero entender que nosotros como miembros de iglesia nos necesitamos los unos a los otros, somos necesarios los unos a los otros, y cuando un miembro sufre, todos nosotros tenemos que sufrirnos con él. No sé cómo ha estado la situación allá con la iglesia en Escazú, pero me imagino que también hay hermanos que tienen problemas económicos, de trabajo. Entonces todos los demás hermanos deberían de acuerparlo y defenderlo. Así deberíamos de ser nosotros como iglesia. Entonces vea qué interesante. El Señor da capacitaciones
antes de las pruebas, antes de las situaciones, antes de cualquier dificultad. Y más allá de llamarlo prueba o dificultad, estamos buscando llamarle a esas situaciones proyectos, los proyectos de Dios. Y entonces vemos otro ejemplo final, lo hizo con Timoteo, es lo que usted estará viendo aquí en primera a Timoteo capítulo 4, y nosotros vamos a estar viendo cómo Pablo capacitó a Timoteo para enfrentar diversas situaciones en la iglesia, en su vida personal, hasta con las personas que iban a estar buscando hacer lo malo con la iglesia. Entonces, si lo hizo con el Señor, lo hizo con Israel, lo ha hecho con nosotros en nuestro vivir como iglesia, lo hizo con Timoteo, estamos seguros de que Él lo va a seguir haciendo. Así que, como les decía, le invito a que hoy pongamos nuestro corazón porque el Señor hoy nos va a volver a capacitar para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, viene la reapertura de los templos, pero también viene una época para darle lo mejor al Señor. Déjenme decirles algo, y eso me lo comenta mucho mi esposa. La venida del Señor está cerca y cada vez más cerca. Entonces, si el fin está cerca, debemos de pulir nuestras vidas para estar listos para el regreso al Señor. Pues, hermanos, el Señor nos está preparando para que estemos listos, apercibidos para su regreso. El Señor puede regresar en cualquier momento. ¿Y cómo nos va a encontrar? O bien, tal vez usted dice, bueno, puede que tarde un poco más. No lo sabemos, eso nadie lo sabe. Pero también nuestra vida es como la neblina. Hoy podemos estar en la mañana y ya no podemos, puede que no estemos en la tarde. Entonces es una época para capacitarnos para poder estar bien con el Señor. Así que dispongamos nuestro corazón para que estas palabritas, ocuparse y permanecer, queden grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente y más allá de nuestra mente, en nuestros miembros, en nuestra vida práctica, para que nosotros seamos buenos ministros de Jesucristo, buenos servidores de nuestro Señor. Así que le invito a que en donde esté, ore con nosotros en este momento. Bendito Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo que nos permite disfrutar con nuestros hermanos en Escazú, nuestros hermanos en la Pitaya. Señor, gracias porque nos unes. Gracias porque somos iglesias del mismo compañerismo, la misma fe, la misma práctica, Señor. Gracias porque eres tú el que nos une, eres tú el que nos da esta oportunidad de compartir amor los unos con los otros. Quiero pedirte, Señor, que con la misma alegría que hemos disfrutado de las alabanzas, de la actividad, de las oraciones, de la lectura, sigamos así disfrutando de la predicación de la palabra. Señor, ayúdame a ser claro, ayúdame a explicar tu palabra de la mejor manera, pero ayúdanos, Señor, a que si vemos algo en nuestra vida que no está bien, que busquemos corregirlo, que busquemos cambiarlo, porque usted quiere que estemos bien dispuestos, bien listos, bien ataviados, bien preparados para presentarnos delante de usted cuando usted regrese por nosotros. Bendice la iglesia allá en Escazú y bendice a la iglesia en la Pitaya, que seamos mutuamente edificados. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ir viendo 3 puntos y unos aspectos en la conclusión. Lo primero que vamos a ver es los que se ocupan en apartarse. Hace un rato el hermano Frank, el pastor Frank lo leyó. Estamos en primera a Timoteo 4, en los primeros versículos, y vamos a ver cómo hay personas que se ocupan en apartarse de la iglesia, apartarse de las cosas de Dios y en resumidas cuentas, apartarse de Dios mismo. Déjenme decirle, hay personas que se dedican a eso. Es impresionante. Vea, muchos no saben en la época en que vivimos. Vea como dice ahí 1 Timoteo 4, dice, pero el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mis hermanos, hay personas que no saben que estamos viendo en los tiempos postreros, en los tiempos finales. ¿Cuándo empezaron los tiempos finales? Bueno, empezaron cuando el Señor Jesucristo bajó a la tierra y muchísimo más cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo con la promesa de que Él va a regresar y va a regresar pronto. Hay un pasaje, el último de la Biblia, lo voy a leer para ustedes. Dice, he aquí, uno de los últimos pasajes de la Biblia dice así, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es impresionante cómo el Señor nos está diciendo que estamos en los tiempos finales y que Él vuelve pronto. Y hay personas que no saben que están en los tiempos finales.
Segunda carta a Pedro nos habla que hay personas que dicen, bueno, ¿y cuándo va a regresar? Todas las cosas siguen avanzando igual y tanto que ustedes nos dicen de que el Señor Jesucristo va a regresar, pero nosotros vemos como que todo sigue igual. Mis hermanos, algunos están apartándose de la fe. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la fe. Principalmente eso les sucede a las personas que no son creyentes, se apartan de la fe, saben el camino bueno y recto, pero prefieren apartarse, prefieren apostatar. Pero también hay personas que han estado creciendo en la iglesia, creciendo, mejor dicho, en el templo, y son convencidos de que la verdad se halla en el Señor Jesucristo, de que la verdad se halla en Él, pero no rinden sus vidas a Jesús. Eso es apostatar de la fe, mis hermanos. Vea qué curioso, muchos no saben la época que vivimos. Segundo, muchos prefieren escuchar y vivir en la mentira. Vea los versículos 2 y 3. Vea qué impresionante. Dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vea, si ya para la época apostólica existían, mucho más ahora, han crecido y se han multiplicado. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, no saben discernir entre lo bueno y lo malo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vea qué impresionante. Hay muchas personas hoy en día que prefieren escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, prohibiendo cosas que Dios permite, dando órdenes contrarias a lo que Dios manda, viviendo en tabús o en falsas ideas o falsas enseñanzas. No sé si usted le habrá pasado, pero tal vez en algún momento compartiendo el evangelio con alguna persona, le dice, bueno, no, es que esto parece ficcioso. ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonar a una persona tan solo por creer y arrepentirse? Y prefieren apartarse de la mentira. No, tengo que hacer algo. No, tengo que cambiar mi vida. No, tengo que cambiar yo, ser bueno para poder acercarme a Dios. Prefieren escuchar la mentira. Prefieren escuchar esas cosas. Entonces, el reto que nosotros vemos en estos versículos es tener cuidado con apartarnos de Dios, apartarnos de las cosas de Dios. Vean qué bonito lo que Dios permite para los suyos, para los que conocen la verdad. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Sí, la condición, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ve qué interesante. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Apostatar de la fe es lo normal de una persona no creyente, pero a veces nosotros bajamos la guardia como creyentes, bajamos la guardia como personas que le sirven al Señor Jesucristo. Y a veces nosotros no le prestamos atención a Dios. Vea qué bonito. Dios permite muchas cosas para nuestro bien, para nuestra edificación, para nuestra alegría, si las santificamos con oración y a través de la palabra, pasándolo por los filtros de la palabra. A veces nosotros no buscamos al Señor en la palabra, no lo buscamos en la oración para descubrir la verdad. Entonces le pregunto algo, durante estos meses, ¿cómo ha estado viviendo usted? ¿Cómo ha estado viviendo? Apartándose de las cosas de Dios, ya no quiere conectarse, teniendo la oportunidad de hacerlo. Ha buscado apartarse, no buscando al Señor y su reino. Tengamos cuidado, en esta época la apostasía es un asunto del diario vivir. Las personas se van de las iglesias y nosotros no sabemos si eran o no eran. Pero no estamos hablando solamente de esas personas que no creen. Me preocupa cuando ya somos creyentes y aún así preferimos apartarnos del Señor y buscar el mundo. Eso está mal. ¿Cómo hemos vivido estos meses? Hemos buscado tiempos para más bien buscar más al Señor, para buscar más su palabra, para buscar más darnos a la oración. No lo sabemos, esperamos en el Señor de que el próximo domingo ya podamos retornar al templo y poder volver a nuestras actividades relativamente normal. Pero ¿qué ha pasado en estos 3 meses? ¿Cómo ha estado su vida espiritual? ¿Ha crecido o ha decaído? ¿Qué ha estado pasando? Cuidado, se ha estado apartando del Señor. Cuidado, se ha estado apartando del Señor. A mí me impresiona mucho, he tenido la oportunidad, al menos aquí en la iglesia de La Pitaya, conocer muchos hermanos que me dicen, pastor, venga a mi casa, pase para recoger la ofrenda, algo muy, muy común. Y hay un testimonio muy bonito, un hermano que me dice, bueno, la situación económica no es la mejor, es difícil, pero eso es del Señor. Y eso lo ofrenda para el Señor, da su diezmo y dice, bueno, lo demás que Dios nos ayude.
Pues, hermanos, eso es seguir buscando al Señor, eso es seguir poniendo al Señor de primero, es poniéndole al Señor en el lugar que Él se merece. No solamente con las ofrendas, con oración, con nuestro tiempo devocional, nos hemos apartado o nos hemos unido más al Señor. Tenga mucho cuidado. Hay una advertencia de no apartarnos de la verdad. Ahora bien, vamos a ver la otra palabra y eso es lo que vamos a estar enfocándonos más. Vea, está la posibilidad de apartarnos. Pero vea qué bonito. Vamos a ver los que se ocupan en la obra de Dios. Recuerden, estamos viendo dos palabras, ocuparse y permanecer. Y primero vamos a ver los que se ocupan en las cosas de Dios. Vea, muchos saben las cosas en que deben ocuparse. Usted lo va a encontrar aquí en los versículos del 6 al 16. Entonces, vamos a estar viendo algún repaso de estas cosas. Ve qué interesante. Cosas buenas. Aquí no estamos dando una lista exhaustiva, así como solamente esto puede hacer. La palabra de Dios nos va a brindar esas ideas para que también, a través de la palabra y a través de la guía del Espíritu Santo, nosotros sepamos qué cosas tenemos que corregir en nuestra vida, qué cosas tenemos que mejorar. Entonces, vea, si eso enseñas a los hermanos, serás un buen ministro, un buen servidor de Jesucristo, nutrido, fortalecido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, si algo podemos sentirnos felices es de que en nuestras iglesias la palabra de Dios se lee, se predica y se vive de la manera más posible, de la forma que mejor podamos realizarlo. Eso es la buena doctrina que hemos seguido. Entonces, ve qué importante, enseñar a otros la palabra de Dios. Lo mismo dice el versículo 11, esto manda y enseña. Ciertamente usted me dirá, bueno, estas son las indicaciones de Pablo a Timoteo, un pastor, pero de una u otra manera, en vida práctica, en aplicación para nosotros, cierto o no, que tenemos que enseñar la palabra de Dios a otros. Cuando usted comparte el evangelio, cuando usted repite versículos de memoria a sus hijos, cuando usted enseña canciones basadas en la palabra de Dios, usted está enseñando a otros. Qué bonito. ¿Por qué enseñamos? Porque hemos aprendido. Estamos nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina. No estamos aprendiendo fábulas, no estamos aprendiendo ficción, no estamos aprendiendo caricaturas, estamos aprendiendo palabra de Dios. Algo importante, vea, algo más que también debemos de ocuparnos, desechar las fábulas profanas y de viejas, fábulas que no edifican para nada. En nuestra época, fábulas lo vemos como las caricaturas, pero al fin y al cabo son ideas artificiosas, son imaginaciones, son cosas que no edifican, que realmente no mejoran nuestra vida. Entonces, ¿qué nos dice con esas cosas? Mejor desechémoslas. A veces ocuparnos en la vida cristiana es desechar esas cosas que nos sirven. Otro ejemplo, ejercitarse para la piedad o la vida cristiana. Se lo ve ahí en el mismo verso 7. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, aprovecha, pero en comparación con la piedad es poco provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercitarse para la piedad. Eso es importante, ejercitarse, eso requiere práctica, dedicación, esfuerzo. Es algo que nosotros debemos de ocupar en nuestra vida. Vea dos más. Dice palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos, y subraya esa palabra, y sufrimos oprobios, vergüenzas o cosas contradictorias. Trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, el Salvador de todos los seres humanos. Está la posibilidad de que todos sean salvos, pero los que se ven beneficiados de la salvación son los que creen. Entonces, trabajar y sufrir. Déjenme decirle, si usted se ocupa en las cosas del Señor, usted va a poder trabajar, usted va a poder darse por la obra del Señor, pero sépalo y seamos maduros, vamos a sufrir. Lo más normal es que suframos por el mundo. Después vamos a sufrir por nuestra familia. Tal vez ellos se incomodan porque nosotros nos entregamos por el Señor o le dedicamos tiempo al Señor. Pero a veces, tristemente, dentro de la misma iglesia también hay sufrimiento. Hay personas que nos lastiman, voluntaria o involuntariamente. Aún en eso, tenemos que permanecer, no debemos de volver atrás, debemos de seguir adelante, ocuparnos en estas cosas. Veamos algunos otros ejemplos.
Jesús manda y enseña, lo vimos en el primer punto. Ninguno tenga en poco tu juventud, vea, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Es importante cuando nosotros buscamos ser ejemplo para las demás personas. Eso es ocuparnos en las cosas de Dios. Poder llegar a decir, como dijo Pablo, imitadme a mí, así como yo imito a Jesucristo. ¿Qué más nos dice? Vea, otras cosas, otras ideas que Pablo le está dando a Timoteo, pero que también sirven para nosotros. Entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura. Y aquí me gustaría hacer una pausa. Ocúpate en la lectura. La lectura es importante. Cosas en las que nos debemos de dedicar, cosas en las que podemos darle nuestro tiempo. Ahora bien, no le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, dedícate a leer los escritos de Platón o los de Sócrates o de esos grandes pensadores. No. Cuando le dice, ocúpate en la lectura, necesariamente lo está enfocando en la palabra de Dios. Como creyentes, nuestra ocupación debe ser venir a este libro todos los días. Todos los días lo necesitamos. La Biblia no es un libro que usted lee una vez en su vida. Es un libro que usted lee mientras esté vivo. Y déjeme decirle, cuando estemos en la patria celestial, también veremos este libro de una manera mucho más clara. Pero mientras tanto, si usted busca al Señor en la palabra de Dios, Dios le va a hablar. Ocúpese en estas cosas. ¿Hasta dónde tiene que leer? Hay personas que me dicen, ¿cuántos capítulos son buenos? ¿Cuántos libros son necesarios? Bueno, sería muy bueno si se pudiera leer toda la Biblia en un año. Pero si usted todavía no tiene el hábito de leer, tiene que irlo formando. Entonces, ¿hasta dónde leer? Les doy un consejo, entre muchos que puede recibir en cuanto a la lectura. Lea hasta que Dios le hable claramente a usted. A mí me pasa que yo vengo leyendo algún capítulo, alguna porción y voy aprendiendo, voy meditando, pero hay un pasaje, hay un versículo, hay algún mandato, hay alguna promesa que marca mi vida en ese momento. Ese pasaje es en el que tengo que meditar durante ese día y ojalá que usted pueda tener una agenda, escribir ese pasaje y lo que Dios le habló. Dios sigue hablando a través de su palabra todos los días. Busquémosle, ocupémonos en la lectura. ¿Qué más? Bueno, por cierto, obviamente hay buenos libros, hay buenos materiales, hay buenos escritores, pero ninguno se compara con la palabra de Dios. Podrán ser excelentes maestros, pastores con muchas décadas de experiencia, pero nada sobre la tierra se compara a venir a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Prefiramos siempre la palabra antes de cualquier otro libro. La exhortación. Dice versículo 3, entre tanto que ocúpate en la lectura, la exhortación. ¿Qué es la exhortación? La exhortación no es la reprensión, no es regañar, es animar, es levantar, es tomar al lado, caminar con los hermanos. Entre tanto que ocúpate en la lectura, la exhortación y otra vez la enseñanza. Ve qué importante. Ya varias veces se nos ha estado mencionando enseñar. Ve el versículo 6, si es tú enseñas. Versículo 11, es tú manda y enseña. Versículo 13, y la enseñanza. Como cristianos, nosotros debemos de predicar en todo tiempo, a toda hora, el evangelio. Y como decía una persona especial hace muchísimos siglos en la vida cristiana, predica el evangelio todo el tiempo y cuando sea necesario, utilice las palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra conducta refleje el evangelio. Y cuando tengamos la oportunidad, prediquemos claramente la palabra de Dios a las personas. La lectura, la exhortación, la enseñanza. Vea dos más, ahora en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, cuídate a ti mismo y cuida de la doctrina. Algo más, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, a los que te oyeren. Esta salvación no es solamente no es la salvación del alma que sucede una vez y para siempre, sino de que si nosotros cuidamos de nosotros mismos, de nuestra conducta, de nuestra vida, tenemos un vivo celo por ser agradables al Señor y tenemos un vivo celo por la palabra, por la doctrina, podremos ser de bendición para otras personas, que muchos pasen de muerte a vida, pero también los vamos a ayudar a que no cometan errores en su diario vivir. Estas cosas son buenas para ocuparse y podríamos dar una lista más amplia. Como les decía, esta no es una lista exhaustiva, no son solamente las cosas que usted tiene que hacer, pero son buenos lugares donde usted podría empezar
en la capacitación. Dios te está retando en esta mañana a que usted vea las cosas que puede hacer para el Señor. Pero déjeme decirle algo, ocuparse es lo primero. Vea, muchos ya no hacen las cosas que deberían de hacer. Ya muchos no se ocupan en estas cosas que son agradables para el Señor. Ya no lo hacen por diversos motivos. El asunto que vemos aquí no es solo ocuparse, pero hay muchos que ya no queremos dedicar nuestras vidas a esto. Curiosamente, le dedicamos nuestras fuerzas a las cosas del mundo, a las cosas de nuestra carne. Y es obvio, dice el Señor, refiriéndose en cuanto al dinero, hay dos señores y no se puede servir a los dos. A veces nosotros como cristianos preferimos servirle al Dios de las riquezas, preferimos seguir obedeciendo y dedicarnos al Dios de este mundo, con cosas muy pequeñas, de cómo dedicamos nuestro tiempo, cómo dedicamos nuestro dinero, cómo dedicamos nuestros tiempos de descanso. Entonces, vea qué curioso, en las cosas que pueden fortalecernos, donde podemos ejercitarnos para la piedad, ya no lo estamos haciendo, ya no nos estamos ocupando, ahora nos ocupamos en muchas cosas que ya más bien le quitan espacio a las cosas buenas de esta vida. No podemos servir al Señor y a este mundo. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Entonces, viene otra advertencia en este segundo punto. Tenga cuidado con desocuparse. Tenga cuidado con desocuparse. Tal vez usted, no sé, tomando alguno de los ejemplos, tal vez usted antes estaba ocupado en enseñanza. Y tal vez usted enseñaba una clase o tenía la oportunidad de predicar o tenía la oportunidad de evangelizar y usted estaba ocupado en eso, pero se desocupó. Ocuparse es sencillo, es el primer paso. Pero a veces usted tal vez se desocupó y dijo, bueno, es que ahorita voy a tomar un descanso, voy a hacer eso, voy a llevar... Bueno, no sé, lo mejor hubiera sido que no se hubiera desocupado, pero tal vez ahora usted está ocupando su tiempo en otra cosa. Tal vez usted está dedicando su tiempo a trabajar. Tal vez usted dice, pastor, a mí se me dificulta, me da temor, no sé, tantas cosas. Predicarle claramente a alguien la palabra de Dios. No sé cómo presentar el evangelio, pero tal vez usted tiene una excelente habilidad trabajando con sus manos, haciendo manualidades, haciendo reparaciones que pueden ser aprovechables en el templo o en casas de hermanos, ofrendando su servicio. Tal vez usted no trabaja para el Señor, se desocupó de las cosas del Señor y se ocupó en las cosas del mundo. Entonces, cuando usted tenía la oportunidad de trabajar, tal vez usted decía, yo no soy bueno predicando, pero soy bueno dando un testimonio cristiano, excelente, pero tal vez te desocupaste. ¿Es esa su situación? Tal vez usted era una persona que se dedicaba a la exhortación. Cuando faltaba algún hermano, usted lo llamaba y le decía, hermano, ¿qué pasó? No lo vimos. Hermano, ¿qué sucedió? Nos hizo falta. O tal vez alguna hermana llama a otras señoritas y les dice, bueno, te veo que estás un poquito mal, quisiera orar contigo. La exhortación. Mis hermanos, ¿será que algunos de los que estamos aquí en esta mañana nos hemos desocupado? Yo creo que esa época sirvió para que nosotros nos desocupáramos en muchas situaciones. Tal vez usted, si era maestro, ya no está tan ocupado porque ya no tiene que preparar la lección todos los domingos. Tal vez si usted era músico, ya no tiene que ensayar todas las semanas o todos los días de la semana. Y tal vez se desocupó. Tenga cuidado. No por estar ocupados en las cosas de Dios significa que estamos bien. Vea, el Señor busca obreros, pero los busca fieles. Pablo también le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso me lo explicaba Jonathan y Félix. No se trata de presentarse a Dios utilizado, se trata de presentarse a Dios aprobado, fieles. No puede llegar usted a decirle, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquí. Tenga cuidado, tenga cuidado. Si usted llega al Señor sacando todo lo que usted ha hecho, preocúpese. La vida cristiana no radica y no debe jactarse de victorias pasadas. Volvemos con el ejemplo de Israel. ¿De qué le servía a Israel decir, Señor, pero es que nosotros derrotamos a Og y a Basán, Señor, nosotros los derrotamos. Mira todo lo que hicimos. No. En ese momento tenían otros reinos quienes derrotar. Y después de haberlos derrotado, tenían que mantener la victoria. No se trata de vivir de victorias pasadas, se trata de que todos los días tengamos una victoria nueva. Por eso el Señor busca obreros fieles. Entonces, ¿cómo hemos vivido estos meses? O tal vez hayan sido años. ¿Ocupado en las cosas del Señor?
u ocupado en nuestras propias cosas. Veamos el tercer punto en esa mañana. Los que permanecen en la obra cristiana. Y ese es el corazón que yo quisiera compartirles. Ese es un principio que ha sido de bendición para mí. Ocúpate en esas cosas. ¿Cuáles? Las que viene diciendo. Y de hecho, casi que, por decirlo así, todo lo que la carta de Pablo a Timoteo le estaba retando. Pero en esa ilustración dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Esta palabra ocúpate es bastante curiosa en el griego, significa el verbo ser. Sé en estas cosas, o ya una aplicación, entrégate en estas cosas. Vea, muchos conocen muy bien en lo que deben de ocuparse. Tienen sabiduría para hacer con su tiempo y esfuerzo lo que agrada al Señor. Tienen el enfoque incorrecto, que todo es para el Señor. Tienen comprensión de que deben de renunciar a algunas cosas para poder servir al Señor. Saben que para poderse ocupar, necesariamente tenemos que descartar algunas cosas. No le estoy diciendo que a tener una vida aburrida, una vida triste, una vida solitaria, no. Simplemente que para ocuparnos en las cosas que hablamos anteriormente, es necesaria sabiduría y dedicación, compromiso con el Señor. Eso es importantísimo. Conocer muy bien quién ocuparse. Tal vez el Señor le ha estado llamando a usted a realizar alguna tarea. Y tal vez usted le está diciendo no. O todavía no. Esa no es la respuesta correcta. El Señor nos compró para que siempre le dijéramos, sí, Señor, aquí estoy. Muchos permanecen en lo que se ocupan. Esa es la clave. Ocuparse, y tal vez el pastor Fran tendrá tantas anécdotas como yo y muchos hermanos de la iglesia dicen, yo he visto un montón de personas que se ocupan, he visto muchas personas que se involucran en el ministerio de la música o en la enseñanza o recogiendo niños o tantas cosas. Ocuparse no es lo más importante. El permanecer es lo más importante. Dice, notemos el principio es ocuparse y permanecer juntos. Permanecer requiere un esfuerzo y una concentración mayor. Cualquiera puede servirle al Señor unos meses o un año. Cualquiera. Cualquiera lo puede hacer. Pero no todos permanecen por años o décadas. El resumen de la vida. La clave es permanecer todo lo que podamos. ¿Por qué le hablo del resumen de la vida? Recuerde, por ejemplo, el ejemplo de David. David tuvo altos, tuvo bajos, tuvo caídas, tuvo logros, tuvo victorias impresionantes y derrotas brutales y totalmente espantosas. Pero el resumen de su vida se encuentra en Hechos capítulo 13, donde dice que quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que era todo lo que yo quiero. Durante años y décadas, David permaneció fiel al Señor. Su capacidad de arrepentirse de sus pecados lo mantuvo permaneciendo fiel al Señor. Entonces, permanecer requiere ese esfuerzo, que nosotros al final de nuestra vida tengamos un buen resumen. Sí, fue un buen obrero, fue una buena maestra, fue un buen hermano que dirigía la alabanza, tocaba un instrumento, era un hermano fiel, todos los domingos estaba ahí, todos los días de culto, era un hermano fiel que oraba, que se daba por el Señor. Permanecer requiere negarnos a nosotros mismos, tal como la Biblia lo dice. Permanecer requiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Vamos a ver un pasaje, no pierda el 1 Timoteo, pero vamos a ver algunos pasajes. Marcos 10, 42 al 44. Quisiera poner un ejemplo y después estaremos viendo un poco más a detalle. Marcos 10, 42 al 44. Acompáñame en el Nuevo Testamento, Marcos 10, 42 al 44. Entonces están aquí hablando de quién será el mayor en el reino de los cielos. Y están viendo, bueno, ¿y quién es el que va a salir más galardonado, mejor posicionado? Y el Señor les dice, bueno, en el mundo eso no es normal. El más alto y más posicionado es el que está por encima de todos. Pero dice el versículo 42, más Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean o tienen dominio de ellas. Y sus grandes, o sea, las personas más elevadas con buenos cargos, ejercen sobre ellas potestad o derecho
sobre ellos, o sea, gobiernan sobre ellos. Pero no será así entre vosotros. Vea, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo, servidor, esclavo, voluntario de todos. Permanecer requiere negarnos a nosotros mismos. Ya la Biblia lo dice. Otro pasaje leo para ustedes, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, tenemos que negarnos por servir a algo más grande que nosotros, y eso más grande puede ser desde nuestra familia más próxima hasta la congregación donde Dios nos ha llamado. Permanecer en eso. El mismo Señor nos muestra que negarnos es el camino necesario. Ve lo que dice el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ocuparse y permanecer en esto. Imagínense que el Señor hubiera simplemente venido a la tierra y no hubiera permanecido en su obra. No tendríamos salvación, no tendríamos esperanza. Pero el Señor Jesús vino y se ocupó de su ministerio terrenal y permaneció en él hasta la muerte y muerte de cruz. Muchos otros cristianos han vivido así por muchísimos siglos. Otro ejemplo que leo para ustedes es Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Segunda a los Corintios 12:15. Mis hermanos, permanecer en las cosas del Señor es necesario, y a eso es con lo que estamos llamados. Tenga cuidado con lo que ven de usted. Regrese conmigo a 1 Timoteo 4, una vez más, por favor. 1 Timoteo 4, versículo 15. 1 Timoteo 4:15. Vea el pasaje que yo les estoy pidiendo el reto de que ustedes lo puedan tener como una memorización. Y de esa mañana dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nótese que el aprovechamiento no tiene que ser manifiesto a Dios. Dios pesa los corazones, Dios lo ve todo, Él conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero dice, ocúpate de esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto, que tu provecho, que tu avance. Es tan bonito ver conforme pasan los años y uno ver niños, jóvenes y ahora tal vez son adultos y que uno los ve, mira cómo ha crecido. Es una persona que ora mejor, que es más ágil con la Biblia, que sirve de una manera más correcta, que ya no se queja tanto como antes. Aprovechamiento. ¿Qué es lo que están viendo otros de nosotros mismos? El que permanece en las cosas importantes de la vida cristiana tiene la garantía que le dará gloria a Dios, como dijo el Señor, para que hagan vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por lo que nosotros hacemos. Que muchos tienen que ver nuestro aprovechamiento, nuestro provecho, nuestros avances. Entonces, le hago una tercera pregunta en esos momentos. ¿Qué ven en usted? ¿Un cristiano que avanza? ¿Un cristiano que mejora conforme pasa el tiempo? ¿Un cristiano que se da por vencido? ¿Qué es lo que están viendo las personas de nosotros? Un cristiano que no pierde la oportunidad para darle lo mejor al Señor, sea un especial, sea recoger ofrendas, sea hacer una lectura, sea visitar a un hermano, sea mandar un mensaje, sea compartir un devocional. ¿Será que están viendo un aprovechamiento mejor para nosotros porque nos ocupamos y permanecimos? O un cristiano que muestra que avanza pero en el mundo. Mira, antes no faltaba los domingos, ahora falta una vez al mes, o ya falta tanto tiempo, ahora más bien se da por estar inmerso en las cosas del mundo. ¿Qué es lo que están viendo las personas? Vea esta fórmula. Ocuparse más permanecer, igual aprovechamiento, igual provecho, igual avance, igual gloria a Dios. Entonces, veámoslo así. La vida cristiana requiere esfuerzo. La vida cristiana requiere esfuerzo. Usted pensará igual que yo, bueno, todo lo más grande y todo lo más difícil lo hizo el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ya lo hizo, pero también nuestra vida requiere esfuerzo. No solo para ocuparse, sino para permanecer. La vida cristiana no se trata de una carrera de 100 metros, lo hemos dicho muchas veces. Se trata en comparación con una maratón.
algo que va a estar en diferentes condiciones y que usted tiene que guardar sus fuerzas, tiene que capacitarse, tiene que mentalizarse en lo que va. No se trata de servir unos meses, unos años. No se trataba de eso. Es servirle siempre al Señor por medio de los hermanos, o sea, sirviéndonos en congregación y sirviendo a las personas afuera. Le tengo una ilustración. Tal como el Señor Jesús nos lo mostró. ¿Recuerda ese pasaje? No lo vamos a buscar ahorita, pero está en Juan capítulo 13. Tomándose el Señor, se levantó, se ciñó los lomos y puso agua en un tiesto. Y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pues aquí esos pies se ven muy bien. Los de ellos están totalmente llenos de suciedad, de polvo, de barro. Llenos de un montón de situaciones, de callos, no sé qué es lo que tendrían. Era una época totalmente diferente y el Señor se dio a lavar los pies de ellos, a secarlos con cuidado, de todos, incluidos los de Judas. Qué impresionante, el Señor se ocupó de la obra de Dios y permaneció en ella hasta el final, aún en la misma noche donde Él iba a ser entregado. Él se dio por todos ellos. Así que, mis hermanos, el ejemplo es muy claro. El Señor Jesucristo ya nos mostró el camino de ocuparnos y permanecer. Termino nada más con unas ideas, por si acaso usted necesita un poco más de ampliación, cosas en las que tenemos que permanecernos y ocuparnos. Primero en Jesucristo. Lo más claro es la salvación. Yo no sé en esta mañana si usted conoce al Señor Jesucristo como su Señor. No lo sé. Pero dése por completo al Señor, que el Señor gobierne su vida. Temprano leía en la palabra de Dios, dice que el que no se hace como un niño no puede heredar el reino de los cielos. Y dice que el que no se humille como un niño. Y yo no entendía muy bien cómo ser como un niño. Uno piensa, bueno, creerlo todo. No necesariamente significa eso, significa que nosotros nos dejemos enseñar, que nosotros nos dejemos gobernar, que nosotros no hablemos, no enseñemos, no hagamos nada, sino que las personas puedan mostrarnos las cosas importantes de la vida. En la vida cristiana, 2, 3 meses y ya las personas son teólogas. Y ya ven una doctrina y ven una enseñanza y ven tal cosa y ya no quieren escuchar nada más. No, tenemos que ser como niños. Entreguémonos al Señor Jesucristo. Primero, para salvación, entréguese por completo al Señor Jesús. Que el Señor Jesús sea su maestro, sea como su padre, sea como su guía. Entregue su vida al Señor Jesús. Ya deje de luchar. Rinda al Señor Jesucristo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entréguese para salvación del Señor. Pero tal vez usted ocuparse y permanecer en la consagración. Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ocúpese y permanezca en Cristo. ¿Qué más? Ocúpese y permanezca en la oración. Vea, leo para ustedes, Santiago 15:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pues, hermanos, es necesario ocuparnos y permanecer en la oración. ¿Por qué a veces nosotros no tenemos victorias cristianas? Porque no nos dedicamos a la oración. Tratamos de vivir nuestra vida y tratar de solucionar todos esos problemas, pero no nos ocupamos en la oración. Sin oración no hay victoria. Apúntelo, escriban en algún lado. Sin oración no hay victoria para el cristiano. Las viudas eran reconocidas porque oraban, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Sabe usted que usted puede ocuparse en la obra del Señor y permanecer en la obra del Señor orando por otras personas? Eso es necesario. Algo más, ocúpese en el amor. Leo esos pasajes, si usted quiere los puede repasar en su casa, la predicación va a quedar en internet. Si ocupa nos la pide, nosotros con mucho gusto se la hacemos llegar, pero dice así, primera a los Tesalonicenses 3, 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos,
como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Sabía que para estar listo y dispuesto para la venida del Señor, usted tiene que ocuparse y permanecer en amar a los otros? Si usted se dedica a amar a los otros, hermanos, amar a su iglesia, amar a su pastor, amar la obra de Dios, usted va a estar irreprensible en santidad para cuando Jesucristo venga. Ocúpese y permanezca en amor. Ocuparse y permanecer en el servicio. Ese pasaje tal vez usted lo conoce. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez usted ya no tiene la misma capacidad de servir al Señor porque ya estamos lejos de los templos. Pero aún así, no decaiga. No son vacaciones. Es un momento para que usted se fortalezca y pueda buscar otras opciones de servicio para con los hermanos. Algo muy importante, ocúpese, permanezca en su familia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El reto es que Dios nos utilice. La ilustración que usted ve ahí, me gusta, había tomado ese tiempo también otro mensaje, pero ese dibujo que usted ve ahí es alguien corriendo. Parece que llovió, así que las condiciones no son las mejores, pero está corriendo, está en movimiento. De hecho, la imagen requiere un movimiento. El Señor quiere encontrar en nosotros personas de acción, personas que se muevan, personas que avancen, personas que no se detengan con nada. Que Dios nos pueda utilizar. No solamente ocuparnos, sino que Dios nos dé la oportunidad, la fortaleza y nosotros nos comprometamos con Él en permanecer con Él. Llueva, truene, relampaguee, me lastimen, aunque yo caiga, aunque yo lastime a otros, que yo permanezca en la obra del Señor. Oremos para que el Señor mire nuestros corazones y nos pueda seguir utilizando. Bendito Señor, muchas gracias por ese hermoso tiempo que nos das para compartir entre iglesias. Y Señor, qué bonito porque es una pequeña probadita de cuando podremos celebrar todos unidos como iglesia en la eternidad. Señor, gracias por tu palabra. Señor, vemos que tu palabra nos hace invitación. Señor, ayúdanos a ocuparnos de ti primeramente antes de servirte. A veces nosotros queremos hacer mucho para usted, pero no nos hemos ocupado y permanecido en su presencia, en la oración, en la palabra. Ayúdanos a ocuparnos primero de usted, Señor, antes de servirle. Ser como María, no como Marta, sentándonos a tus pies para conocerte más y amarte más. Señor, tal vez algunos de nosotros ya no estamos ocupados ni hemos permanecido en su hora porque lo descuidamos a usted. Señor, ayúdanos a cambiar eso. Señor, tal vez hay alguna persona en esta mañana que no te conoce, que se ocupe en responder al llamado del Santo Espíritu, que se ocupe en responder con un sí de fe, un sí arrepentido de sus pecados al Señor Jesús, que se ocupe en entregarle todo el control de su vida y rendirse a usted con corazón arrepentido. Si hubiese alguien esta mañana que no le conoce, Señor, que su corazón sea entregado a usted, que pueda orar con sinceridad, clamando, Señor, me arrepiento de mis pecados y creo en usted. Una oración así de pequeña, pero llena de fe y arrepentimiento, produce salvación. Si hubiese alguien que no le conoce, Señor, que se ocupe en rendirse a usted y dejarle el control absoluto de su vida a usted, buen Señor. Y finalmente, Señor, ayúdanos a permanecer ocupados en sus asuntos, sin importar si estamos en el hogar, en el trabajo, en las diferentes actividades diarias. Que nuestro anhelo sea permanecer buscando serle agradable en todo lo que hacemos. Señor, ayúdanos a estar ocupados en sus asuntos, en los negocios de nuestro Padre, y permanecer en ellos hasta el fin. Gracias, Señor, por su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Quedamos en este momento con nuestro hermano Frank, que va a continuar.
Amén, mi hermano pastor. Excelente predicación. Creo que el primer hablado fue mi persona. Lo importante que es permanecer en el Señor. Y me regocijo en el Señor de que ha sido un tiempo muy bendecido, muy aprovechado. Por parte mía y por parte de San Antonio Escazú le agradecemos, ¿verdad? Porque sabemos de que es Dios, ¿verdad? Que nos quería hablar hoy nos quería reunir, hoy quería que hoy escucháramos esto, porque hermanos, el Señor quiere que permanezcamos en Él, ¿verdad? Y yo sé que todos anhelamos la reapertura del templo, pero no esperemos a que el templo se reabra para comenzar a permanecer, comencemos a permanecer hoy en el Señor, en oración, ¿verdad? Decía la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Que decía, yo conozco tus obras, que tú trabajas arduamente, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, ¿verdad? Que no olvidemos amar al Señor, ¿verdad? Que podemos estar muy ocupados en la obra del Señor, pero se nos está olvidando amarle, se nos está olvidando entregar todo, sacrificar lo material, sacrificar lo terrenal por buscar lo espiritual, negarnos a nosotros mismos para buscarle a Él de todo corazón. Así que me gozo mucho en el Señor, muchas gracias, ¿verdad? A todos. Y me imagino, hermano pastor, que a ti te gustaría tomar algún tipo de foto, ¿verdad? Un screenshot para, no sé si ocupas que todos activemos la camarita para tomar un screenshot de... Sería bonito si pudieran todos los que puedan ahí activar su cámara para tomar una pequeña fotografía y también compartirla y que nos quede como recuerdo. Así que ahí tenemos la oportunidad. Ahí, si se puede hacerlo, pues gloria a Dios, ¿verdad? También entendemos que a veces hay dispositivos un poquillo complicados y no permiten la cámara, pero sería una gran alegría poder vernos y poder seguirnos conociendo. De hecho, algunos nos pudimos conocer cuando estuvimos allá también en la conferencia de misiones en Orotina, pero la iglesia sigue creciendo, la iglesia sigue cambiando, se sigue rejuveneciendo. Hay muchas más personas. Así que les voy a hacer eso. Los que están con la cámara activa les voy a dar chance. Les voy a contar 3 y sonríen. Si ya no sonrieron, yo ya no puedo hacer nada más, ¿verdad? Se quedó ahí triste, se quedó así como apachugado, pues sí, ya no podemos hacer nada. Pero vamos a, gloria a Dios, tenemos muchas personas conectadas. Es una gran alegría, una gran bendición. Así que si usted lo ve, hermano, los que estamos en computadora, tenemos que ver la pantalla en 2. Entonces eso es bastante bonito, eso es un gran reto. Entonces vamos a hacer, contar 3, toma el pantallazo, usted sonríe. Yo voy a hacer lo mejor que puedo, pero vamos a ver. 1, 2, 3. Excelente, muchas gracias. Vea, ahí tenemos un chiquillo, se llama Luisito, activó y se desactivó. Ese muchacho es complicado. Pero... Mi hermano Fran, quedamos con usted. Que Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, mi hermano, y bueno, agradeciendo, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Cada hermano, ¿verdad? Cada hermana que se pudo conectar. Y adelante, mis hermanos, el Señor quiere que sus hijos estén ocupados en su obra. Él quiere que seamos valientes, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Pero hermanos, tenemos la promesa, dice, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Así que, hermanos, adelante, trabajemos juntos. Iglesia de Pitaya, apoya a su pastor, ¿verdad? Trabajen con él, fuertemente con él, para que juntos cumplamos esa gran meta que es alcanzar almas para Cristo, ¿verdad? Ir y esparcir el evangelio a toda criatura. Igualmente, San Antonio, trabajemos juntos y me gozo en el Señor que tuviéramos esta bonita oportunidad y nuevamente agradezco a cada uno y como dice, si no podemos conocernos en algún momento personalmente, nos conoceremos en el cielo, ¿verdad? Entonces, pero adelante en el Señor, firmes, ¿verdad? Porque todos estamos con el mismo Señor, todos tenemos la misma fe y todos tenemos el mismo Dios. Así que, hermanos, adelante, Dios les bendiga y bueno, quedamos despedidos por esta
por esta mañana, agradeciéndole al Señor por ese hermoso tiempo y que, hermanos, guardemos esta palabra en nuestro corazón y llevémosla en práctica en nuestra vida. Así que Dios les bendiga y les agradezco a todos por este momento. Amén.